Vete a casa ahora, me dijo en la sala de espera nupcial, mientras le deseaba lo mejor a mi hija en su matrimonio. De repente, me pidió que me fuera. Su expresión no era la que uno esperaría de una novia en su vestido de boda, y me quedé desconcertada. Al ver su rostro, me dijo, ya no te necesito en mi vida, lo que aumentó aún más mi confusión. Si hubiera hecho algo para merecer tal declaración, tal vez lo entendería, pero ella continuó. Para mí, estás casi muerta, así que simplemente desaparece. Su expresión, antes serena, se transformó en una sonrisa burlona. ¿Sabes por qué dije esa mentira? Porque eras una mujer tan poco atractiva que te engañaron, y por eso terminamos en un hogar monoparental. Mi hija me habló con un tono frío y cruel. Nunca fue mi intención hacer que mis hijos vivieran una vida limitada, solo para evitar ser etiquetados como una familia monoparental. Siempre estuve presente en eventos escolares y nunca falté a celebraciones importantes como cumpleaños o Navidad. Les daba una cantidad adecuada de dinero de bolsillo según su edad. Logré que ambos, mi hijo y mi hija, terminaran sus estudios universitarios sin necesidad de becas, lo que me permitió tener una estabilidad. Sin embargo, mi hija pensaba que vivíamos en pobreza y que no teníamos libertad. Para ella, la pobreza y la falta de atractivo eran las razones de sus frustraciones. Recuerdo que mi hija siempre había sido una joven muy preocupada por su apariencia, mientras que yo, por mi parte, no le daba tanta importancia. Siempre le enseñé que lo que importa es lo que hay por dentro, pero ella nunca lo entendió. Gracias a mi belleza, puedo casarme con alguien importante, me decía con orgullo. Me casaré con un médico, añadió, jactándose de su éxito social. Un día, mi hijo me trajo la noticia de que Ana, mi hija, se iba a casar. Me sorprendió que fuera Aaron quien me lo contara, ya que ella nunca me lo mencionó. Al parecer, el prometido de Ana era un cirujano, y aunque había tenido relaciones breves, esta vez parecía que la relación había durado. Aaron me explicó que el prometido de Ana trabajaba en el hospital donde ella también estaba empleada. No me sorprende que ella se haya guardado la noticia, ya que no era de las que compartía detalles personales fácilmente. Cuando traté de ponerme en contacto con Ana para saber más sobre su prometido y los planes de la boda, no me respondió. De hecho, rara vez contestaba mis llamadas. Finalmente, logré obtener algo de información sobre los padres del prometido, quienes trabajaban en el extranjero. No iba a haber una reunión formal entre las dos familias, así que entendí que mi hija preferiría que las cosas se quedaran como estaban. Cuando llegó el día de la boda, aunque no había recibido invitación directa de mi hija, me vestí formalmente para celebrarla. Sabía que probablemente ella había planeado no invitarme, pensando que Aaron ya me habría informado. Sin embargo, tenía que estar allí para felicitarla, por más que no comprendiera el trato que me había dado. Al llegar al lugar, me guiaron al salón nupcial, y cuando entré, la vi frente al espejo, ya vestida con su vestido de novia. Se veía tan hermosa que casi lloré de alegría. «Felicidades en tu gran día», le dije, pero al hablar, noté que su rostro se contrajo. «¿Por qué viniste?» «No estabas invitada», me dijo, empujándome para que me alejara. No lo podía creer. ¿Cómo podía mi hija, que me había dado la noticia de su boda, ahora rechazarme de esa manera? «Ya no te necesito en mi vida», me dijo con desprecio. «Es mejor que no existas para mí, desaparece». Y continuó, «Dije esa mentira porque me avergüenzo de ti. Siempre he sido una mujer atractiva, y tú no lo eres». Me quedé sin palabras. ¿Por qué me trataba así? Pensé que una madre debía ser aceptada, no rechazada. Ana parecía haber olvidado todas las sacrificadas decisiones que tomé para su bienestar. Sin embargo, lo que más me dolió fue la mentira que había estado construyendo sobre su vida y sobre nuestra familia. Dijo que sus padres habían muerto en un accidente cuando ella estaba en la secundaria. Ana, como si fuera una persona completamente distinta, me había ocultado de todos, incluso de su prometido, fingiendo que no me necesitaba. Aunque la situación era desconcertante y dolorosa, decidí respetar sus deseos y me retiré. Sin embargo, 3 horas después, recibí una llamada. Decidí ignorarla, pero la insistencia fue tan grande que finalmente respondí. «Vuelve al lugar, ahora mismo», me dijo, sonando desesperada. Mi hija había organizado una serie de mentiras que amenazaban con desmoronarse. Sus engaños ya estaban siendo expuestos, y la situación se había tornado caótica. A pesar de las críticas que le di y del desprecio hacia mi sacrificio, la verdad comenzó a salir a la luz. Cuando llegué, Ana no estaba en su vestido de novia.
La encontré con ropa casual, rodeada de su prometido y el director del hospital donde trabajaba. Aarón, al verme, aclaró que yo era su madre. «¿Qué es esto?», dijo el prometido. «¿Quién es esta mujer?». Ana trató de mentir nuevamente, pero Aarón no la dejó, revelando la verdad. La presión sobre Ana creció aún más, hasta que finalmente, en medio de las excusas, tuvo que reconocer la realidad. Las mentiras que ella había tejido con tanto esmero se desmoronaron frente a todos. Aunque quise mantenerme tranquila y no hacer escándalo, las palabras de mi hija y sus falsedades fueron inaceptables. Cuando ella vio que su vida y la de su prometido ya no podían sostenerse en esas mentiras, imploró perdón, pero yo ya no podía creer en sus disculpas. Fue un momento doloroso, pero necesario para que ella entendiera que vivir en un mundo de apariencias no la llevaría a ninguna parte. Finalmente, mi hija se arrepintió de sus acciones, pero su arrepentimiento fue superficial. A pesar de eso, entendí que la lección más importante que podía darle era que enfrentara sus errores sola, sin más mentiras, porque esas decisiones las había tomado ella. Ya no podía ser la madre que solía ser, dispuesta a cubrir sus fallos. Cuando mi hija se dio cuenta de que ya no podía manipular la situación, empezó a mostrar signos de arrepentimiento, pero aún no era el tipo de arrepentimiento genuino que uno esperaría. Era más bien un intento desesperado por recuperar lo que había perdido. «Lo siento, mamá», dijo, «no quise hacerte daño, no sabía qué hacer». Sus palabras eran una mezcla de angustia y culpa, pero yo ya no podía seguir el juego de sus mentiras. Le respondí con calma, aunque con firmeza: «Ana, no se trata de lo que quieras o de lo que pienses que mereces. Se trata de lo que has hecho, de las decisiones que has tomado. Ya no soy tu salvadora». Ella me miró en silencio, dándose cuenta de que las palabras no eran suficientes para reparar lo que había hecho. A lo largo de los años, había tratado de educarla en los valores más importantes: la honestidad, el esfuerzo, la humildad. Pero sus obsesiones con la apariencia y el estatus social, que parecían venir de su padre, la habían alejado de esas enseñanzas. Durante su crecimiento, siempre me sentí insegura acerca de mis capacidades como madre, pero nunca dejé que eso me hiciera dudar de mis principios. Ahora veía con dolor que todo aquello no había sido suficiente para evitar que mi hija cayera en el mismo vacío de superficialidad y egoísmo que su padre. «No te ayudo más, Ana». Fue una decisión firme. Sabía que tenía que ser fuerte por ella, aunque me doliera en lo más profundo. No podía seguir siendo la muleta en la que se apoyaba cada vez que algo no salía como lo planeaba. «Si quieres salir de este lío, será por tu cuenta». Esa fue la última vez que le hablé con tanta severidad. El caos que había causado entre los que me rodeaban, incluyendo a su prometido y el director del hospital, era el resultado directo de sus mentiras. La exposición pública de su falsedad no solo afectó su relación con ellos, sino que también minó la confianza que había en ella. El día de la boda, que se suponía que iba a ser el inicio de una nueva etapa para ella, se convirtió en una lección dolorosa para todos los involucrados. El prometido, quien al principio había estado tan emocionado con la idea de un futuro juntos, ahora parecía estar cuestionando todo lo que Ana le había dicho sobre su vida. El director del hospital, que había sido un aliado profesional importante, también quedó decepcionado. Ambos se dieron cuenta de que no podían confiar en alguien que había construido su vida sobre mentiras. Mientras el director intentaba mantener el profesionalismo, me di cuenta de que las palabras que Ana había utilizado para construir su historia solo estaban erosionando sus relaciones, una tras otra. El prometido de Ana no dijo mucho, pero su expresión lo decía todo. ¿Realmente quieres vivir con alguien que te ha mentido desde el principio?, pensé mientras observaba la escena en silencio. El director, por otro lado, parecía decepcionado no solo por la falta de profesionalismo de Ana, sino por cómo sus mentiras afectaban el futuro de los proyectos que teníamos en marcha. Lo peor de todo era que mi hija seguía sin comprender lo grave de la situación. Aunque en sus palabras decía que quería hacer las cosas bien, sus acciones decían lo contrario. Cuando me dijo que quería seguir adelante con su vida como si nada hubiera pasado, no pude evitar pensar en lo que había fallado como madre. ¿Qué había hecho mal? Tal vez mi amor incondicional y mis esfuerzos por brindarle lo mejor no fueron suficientes para enseñarle que la verdadera felicidad no se construye sobre mentiras. El tiempo pasó, y Ana, aunque su vida no mejoró inmediatamente, comenzó a reflexionar. Sabía que sus mentiras la habían alejado de todos, y aunque la relación con su prometido se había roto, su vida estaba a punto de tomar un giro irreversible. El director del hospital, a pesar de su decepción, no canceló el contrato que habíamos planeado con el hospital, lo que le permitió a Ana mantener su trabajo.
No obstante, la confianza en ella estaba dañada de forma irreversible, y su futuro profesional quedaba en manos de su propio esfuerzo para reconstruir su credibilidad. Después de todo lo ocurrido, me quedó claro que las decisiones de Ana no eran solo un reflejo de su inmadurez, sino también de su falta de comprensión de lo que significa realmente ser responsable de las propias acciones. Una familia no se construye con mentiras, ni con ilusiones de estatus o belleza. Se construye con respeto y honestidad, le dije una última vez. Aunque mi relación con ella no volvería a ser la misma, sabía que no podía seguir cargando el peso de sus errores. Era su vida, sus decisiones, y era hora de que asumiera las consecuencias. Mientras tanto, yo, con mi hijo Aaron a mi lado, trataba de seguir adelante, con la esperanza de que algún día Ana comprendiera el daño que se causó a sí misma y a los demás. A pesar de la difícil decisión que tomé ese día, no pude evitar sentirme algo vacía. Aunque sabía que había hecho lo correcto al no ceder más ante las mentiras de Ana, la situación me dejó una sensación agridulce. Como madre, siempre quise lo mejor para mis hijos, y es difícil aceptar que, a veces, ese mejor no es lo que ellos esperan ni lo que creen que necesitan. Poco después de la boda, mi vida volvió a su rutina habitual, aunque algo había cambiado en mi interior. Ya no estaba dispuesta a seguir arrastrando los errores de mis hijos. Aprendí a poner límites, a cuidar de mí misma, a darme el espacio que necesitaba para seguir adelante. Después de todo, ellos ya no dependían de mí como antes, y aunque siempre seré su madre, era hora de que también me dedicara a mí misma. Aarón, por otro lado, había pasado por un proceso similar. Su hermana lo había decepcionado profundamente, pero, a pesar de todo, se mostró más preocupado por ella que por su propia frustración. Le preocupaba que Ana no estuviera dispuesta a enfrentar la realidad de sus actos, pero, por otro lado, también sabía que no podía seguir haciéndose cargo de las decisiones de su hermana. Aarón fue claro conmigo: ella tiene que aprender a vivir con las consecuencias de sus mentiras. No era un consejo fácil de escuchar, pero era el más sabio. En cuanto a la situación con el director del hospital, decidí no involucrarme más en los asuntos profesionales de Ana. Sabía que su futuro allí dependería únicamente de su rendimiento y de la credibilidad que lograra recuperar. Ya no era mi responsabilidad protegerla, aunque no pude evitar preocuparme por cómo manejaría la situación. Cuando me enteré de que Ana había renunciado al hospital, no me sorprendió, pero sentí una pena profunda por ella. Sabía que tomar esa decisión no había sido fácil, pero no podía entender cómo había llegado a ese punto sin ninguna reflexión previa. A pesar de todo lo que había ocurrido, no le guardaba rencor. Mi hija, aunque había hecho cosas que no podía perdonar de inmediato, seguía siendo mi hija. Pero comprendí que la relación que habíamos tenido ya no existía de la misma manera. A veces, las relaciones cambian, y eso es algo que no podemos controlar. Lo único que me quedaba claro era que Ana tenía que encontrar su propio camino, sin la protección de las mentiras ni de las excusas. Pasaron varias semanas antes de que Ana intentara contactarme de nuevo. Sabía que lo que había hecho en la boda no era algo que pudiera resolver de inmediato, pero, al menos, pensaba que lo intentaría. Una tarde, recibí una llamada suya, esta vez diferente a las anteriores. No había esa prepotencia ni esa actitud defensiva que había mostrado antes. «Mamá, sé que te fallé», me dijo con voz temblorosa. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero me arrepiento de lo que hice». Me quedé en silencio durante unos segundos, procesando sus palabras. Aunque en un principio estuve tentada de responder con más reproches, me di cuenta de que lo que realmente necesitaba era escucharla. «Ana», respondí finalmente, «es un buen primer paso reconocer lo que hiciste, pero ahora tienes que mostrar con tus acciones que realmente entiendes lo que significa ser responsable. No puedes seguir viviendo en una mentira». No hubo más palabras de mi parte. Le di espacio para que reflexionara, como había hecho Aarón. No había prisa. Al fin y al cabo, la vida no se mide por la rapidez con que superamos los obstáculos, sino por la manera en que nos enfrentamos a ellos. Le dejé saber que, aunque estaba dispuesta a hablar con ella cuando estuviera lista, no iba a seguir siendo su muleta. Días después, Ana me llamó de nuevo. Esta vez, su voz era diferente. Había algo más maduro en su tono, algo que indicaba que, por fin, estaba entendiendo las lecciones más difíciles de la vida. Me pidió disculpas una vez más, y aunque aún era temprano para saber si realmente había cambiado, sentí que era un primer paso hacia la reconciliación. Lo que sucedió después no fue una transformación de la noche a la mañana. Ana no cambió de inmediato, pero empezó a hacer esfuerzos genuinos por corregir su comportamiento, por ser honesta con ella misma y con los demás.
comenzó a buscar un nuevo trabajo, no por el estatus, sino porque entendió que necesitaba reconstruir su vida desde una base sólida. Su relación con su prometido, aunque rota, le enseñó que las relaciones basadas en la mentira no duran. Y con el tiempo, comprendió que la verdadera belleza no está en lo superficial, sino en el respeto y la honestidad. Pasaron los meses y, aunque no todo fue fácil, Ana fue aprendiendo a vivir con las consecuencias de sus decisiones. A veces, el proceso fue doloroso para ella, pero también fue necesario. Y, al final, aunque nuestra relación ya no era la misma, sabía que podía estar orgullosa de que, finalmente, mi hija estaba tomando control de su vida, sin esconderse detrás de mentiras. A veces, la vida te da lecciones dolorosas, pero siempre hay un espacio para la redención. Quizá, en el futuro, Ana llegaría a entender completamente lo que significa ser una persona íntegra y responsable. Mientras tanto, yo seguiría con mi vida, sabiendo que hice lo mejor que pude y que ahora, al fin, estaba aprendiendo a vivir para mí misma también.